gloria a Dios. Dios es bueno y nos ha dado, como decía al inicio, libertad. Y creo que de eso vamos a hablar en esta tarde, acerca de una libertad mayor que tenemos en Cristo Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Ahí nos vamos a detener un momentito acerca de una pregunta grande que tenían los judíos en aquel tiempo, en el tiempo que predicó el Señor Jesucristo. Y solo cuando nosotros hemos viajado, bueno, los que venimos de otros países, que no somos nacidos aquí en Estados Unidos, nos damos cuenta los grandes beneficios que tenemos viviendo dentro de estas fronteras. Amén. ¿Han visto las protestas allá afuera en estos últimos meses? Eso no lo pueden hacer en otros países. Aquí hay una gran libertad. Son una de las cosas. Y yo recuerdo cuando andábamos allá en Francia, número uno, no se ven muchas iglesias. Se ven esos grandes edificios y unas que fueron iglesias allá por los años 1800 y ahora están vacías. Y se ve una que otra iglesia, pero poquito, mínimo. Les contaba que alrededor de donde nosotros estuvimos, a un radio más o menos de 20 millas alrededor, como quien dice, de aquí a Concord, Lancaster, Gastonia, más o menos esa distancia, hay 3 iglesias y la donde nosotros estábamos era la iglesia más grande en número, de 45 personas. La otra como de 25 y la otra cerró las puertas la semana que estábamos nosotros allá como con 10 personas. Eso es todo lo que hay en ese alrededor. No estoy hablando de iglesias hispanas, estoy hablando de iglesias, como quien dice, iglesias americanas. Iglesias que hablan el idioma de ese lugar. Hay una crisis espiritual tan grande. Uno casi no ve iglesias. Y encima de eso, notamos nosotros que no lo ven a uno, como decimos, con buenos ojos si uno anda hablando inglés. A mí me dijeron eso. Traten mejor de hablar español para que piensen que son de Francia, que no piensen que son de Estados Unidos. Y cuando llegamos a ese museo allá en Normandía, y vemos nosotros la bandera de Estados Unidos que empieza, como dicen, a ojear allá en el aire, uno se siente como protegido, humanamente hablando, siente aquella protección. Y eso es lo que se siente aquí en Estados Unidos. En otros países no se siente la protección y la libertad que sentimos aquí. Por eso es que se celebra tan en grande esta semana, lo que es el Día de la Independencia aquí en este país, cuando este país fue libertado. Es algo más de historia, que no voy a entrar en esa historia, pero hay una libertad mayor que todos los que hemos recibido a Cristo hemos encontrado, y es la libertad en Cristo Jesús, cuando Él nos libertó del pecado, de la condición donde nosotros estábamos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, y nos ponemos en pie un segundo los que puedan, y vamos a detenernos un momentito en estos versículos, en una conversación que tuvo el Señor Jesucristo con los judíos de aquel tiempo. En el versículo 31, cuando lo tengan me dicen amén. Se oye bonito los que fojean la Biblia, se oye bien, ¿verdad? Por los que están ahí scrolling así en los teléfonos, it's not the same, como que no sabe igual, ¿verdad? Amén. A mí me gusta esto. Y les dije de un principio que cuando empezaba a predicar y ya empiezan los niños, los muchachos de nosotros, y me regalaron una tablet. Y yo soy bastante desconfiado y le digo yo, mejor me quedo con este librito porque a este no se le ve el power. Amén. I like it. Por eso me gusta. Amén. No se le muere la batería. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, obviamente los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Amén. Hablando de seguridad, ¿verdad? 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre bueno, gracias por su amor, por su palabra, Señor, que nos dejó un día esta carta de amor, Señor, para que nosotros la leamos y podamos confiar en estas promesas que encontramos en este libro, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, por cada persona que está dentro de este santuario, así como los que están en línea, como los que estarán escuchando esta grabación, Señor, y nos demos cuenta una vez más que somos libres del pecado, que estábamos un día no solo muertos, sino que estábamos atrapados, encadenados en esa cárcel sin salida. Pero vino usted, Señor, a pagar la deuda que nosotros teníamos y nos hizo verdaderamente libres, Señor. Le damos honra, le damos gloria, Señor. Oro, Padre bueno, que esta palabra de esta tarde sea como ese vaso de agua fresco para una persona que me esté escuchando, Señor, que puede entender que no tiene que vivir más en pecado, Padre eterno, que puede salir de esa condición si tan solo venimos a Cristo Jesús y aceptamos ese pago que Él dio ese día allá en la cruz del Calvario. Señor, le damos honra, le damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Decía al inicio que esta semana se celebra la independencia aquí en Estados Unidos, en los países de origen. Yo sé que aquí hay gente de Sudamérica, del Caribe, de México, de Centroamérica, y cada país tiene diferentes fechas, pero aquí lo celebran en grande. Y yo me ponía a pensar de que debido a que estamos en este país, tenemos privilegios que ningún otro país, por decirlo así, posee, como los que tenemos aquí nosotros. Nos dimos cuenta nosotros en Francia que no hay esa libertad de expresión, que no hay esa libertad de religión, que no hay, ¿cómo le llaman? Los homeschools. Los padres no pueden darle la clase a los niños en la casa, así como aquí en Estados Unidos. Es mandatorio que todos los niños tienen que ir a las escuelas públicas y no pueden darles clase en las casas como aquí. Y nosotros, al estar aquí en este país, nos damos cuenta que tenemos una gran libertad. Tenemos libertad para estar reunidos hoy aquí y es una bendición por ello. Amén. De tener esa gran libertad nosotros acá. Tenemos la libertad aquí de adorar a Dios en este país o de adorar a cualquier Dios. Amén. En otros países tienen su propio Dios y es el Dios del país y tiene que ser de esa forma. Tenemos libertad de decir y expresar todo lo que pensamos. Amén. Si usted lee en las redes sociales, la gente publica lo que quiere. Amén. Algunas cosas son edificativas, algo otras hacen reír. Amén. Algo otras uno se pone a pensar, bueno, ¿y a quién le interesa esto? Amén. Pero la gente es libre. Nos damos cuenta cuando estuvimos allá en la frontera de Sur Corea con Norcorea, que esa gente allá adentro ni se dan cuenta que existe YouTube, ni Facebook, ni Twitter, ni nada de todo eso. Ni cuenta se dan que todo eso existe. Los tienen encerrados en ese país. Tienen el canal de televisión
que ellos quieren que vean, las noticias que ellos quieren que vean, y les dan a conocer, les dan a creer a ellos que están mejor que en otros países, porque no pueden ver noticias de lo que está pasando en otro país. Amén. Así como la gente, básicamente como la gente que está presa. Tenemos nosotros aquí en este país la libertad de llevar una Biblia en la mano y nadie nos dice absolutamente nada porque andamos cargando un libro. Podemos orar al nombre de Jesucristo y no hay ningún problema. Le podemos dar gracias a Dios aquí en este lugar públicamente. Amén. Cuando estábamos en aquel supermercado, hermano Antonio, que nos pusimos a orar ahí, la gente nos vio medio raro y a nosotros se nos olvidó que no estábamos en Estados Unidos, estamos dentro de un supermercado en Francia y nos pusimos a orar ahí como quien se pone a orar en el mall, todos agarrados de la mano, y hasta después nos dimos cuenta, aquí no estamos en Estados Unidos, ya nos van a llamar la policía y nos van a sacar de acá. Son derechos que nosotros tenemos y libertad que nosotros tenemos aquí en este país y que muchas veces lo pasamos por alto o no nos ponemos a pensar en esa gran libertad. Ahora, al hacer un contraste de esto, nosotros también podemos darnos cuenta que es posible vivir en este país y vivir atado también. Y mucha gente goza de esta libertad social aquí en este país, pero no goza de una libertad espiritual. Y esas son las buenas noticias que tenemos hoy en esta tarde, que podemos vivir libre en este país, una libertad social, y podemos también tener libertad en Cristo Jesús, y tan solo aceptamos que el Señor Jesucristo pagó ya esa libertad un día allá en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios, porque el Señor una y otra vez les dijo a los judíos, a los que lo escucharon en aquel tiempo, que Él había venido a libertarlos del pecado. Ellos tenían una mentalidad equivocada. Ellos pensaban que venía a libertarlos del yugo de los romanos, una libertad política, lo que ellos estaban buscando. Cuando Él se presentó en el templo, Lucas capítulo 14, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a traerle buenas nuevas a los abatidos, a traer libertad a los cautivos. Eso era lo que traía el Señor. Y vale mencionar hoy en día, porque la conversación aquí es grande y dice: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos estado esclavos. Nosotros, como quien dice, somos el pueblo escogido de Dios, pero el Señor les dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y nos damos cuenta nosotros al ver hoy en día que así como hay gente en este país que aunque goza de esa libertad, pero no goza de una libertad espiritual, de igual manera hay gente dentro de las iglesias que están en la iglesia, pero todavía siguen siendo esclavos del pecado. Hay gente que llegó a la iglesia y no encontró libertad, sino que encontró esclavitud, una esclavitud espiritual. Pero ahora tenemos buenas noticias nosotros, que en Cristo podemos ser no solo libres, sino verdaderamente libres. No tenemos nosotros que ir por este mundo y estar dentro de la iglesia y sentirnos todavía cargados. Amén. Como hijos de Dios podemos levantar las manos y adorar al Señor, sabiendo que ya nos libertó el Señor. No debemos de, que aunque ya estamos en la iglesia, dejemos esa carga al Señor. Pon sobre mí tu carga y yo te sustentaré. Amén. Recuerdo allá en aquellos tiempos donde, en el área donde yo me crecí, en El Salvador, salía gente a vender, ¿cómo le dicen? La loza, ollas, comales de barro, de tierra. No sé si por donde ustedes algunos usaron eso, saben más buenas las tortillas en esos, ¿verdad?
Y la sopa también en esa joya y los tamales. Las carnitas también creo. Amén. Gloria a Dios. Pero salían unas gentes como que no era temporada, sino que pero por tiempo salían a vender. Iban caminando con esas grandes cargas de ollas y comales. Yo no sé, la gente salían de unas áreas del norte de Morazán, allá en El Salvador, y pasaban, iban vendiendo, pero llevaban unas cargas. O sea, increíble cómo esa gente podía llevar esa gran carga en la espalda. No sé si David, Dina, ustedes lo vieron alguna vez y pasaban. Iban desde el norte, pero que la misión que llevaban era un camino como de unas 5 horas caminando en esas temperaturas. Y a qué gran carga. Y si alguien les ofrecía un ray, algún camión, ellos rehusaban subirse a un camión, porque tenían temor que al subirse y bajar la carga se les podía quebrar en un brinco del camión. Y bueno, una vez iba yo en un camión de eso, y por eso es que les quiero contar esto, porque el Señor se paró y lo convencieron que se subiera al camión que lo iban a llevar, y ya como pudo se subió cargado, y estando arriba no bajaba la carga, sino que iba arriba con la carga. Y le dijo uno que estaba ahí: Señor, ¿le podemos ayudar a bajar esa carga? Le dice, ¿verdad? Para que aproveche, como que dice el ray. Y le dijo él: no, hombre, le dice, suficiente con que me lleve a mí, le dice, ¿verdad? Para que vaya también llevando la carga de ollas. Y me pongo a pensar que mucha gente viaja en la vida en esa misma circunstancia. Ha llegado a la iglesia, ha llegado a Cristo Jesús, pero todavía va llevando esas cargas de un pasado que no lo deja caminar y que no lo deja avanzar. El Señor aquí dice: si ustedes me conocen a mí, no solamente van a ser libres, sino que van a ser verdaderamente libres. Aquí la expresión en inglés es free indeed, como quien dice verdaderamente, o sea, la realidad, y van a conocer lo que es la verdadera realidad. Entonces el Señor se les, entrando acá, porque podemos mencionar nosotros que nosotros también podemos encontrar la libertad si vemos realmente lo que el Señor les está diciendo a los judíos en esta conversación. Versículo 32, él dice: van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pero si vamos, esta conversación continúa todo este capítulo 8. Allá por el versículo 58 le dice él a los discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era desde antes. Entonces el Señor les está diciendo, en primer lugar, la fuente de esa libertad, de dónde era que venía el Señor Jesucristo. Y la verdad era que el Señor les quería revelar a ellos quién realmente era Él. Y por eso sigue esa conversación, y Él les dice que antes de que existiera Abraham, Él ya era. Y eso Él lo estaba queriendo que ellos entendieran realmente la verdad. Si conocían la verdad, Él es la verdad. Así se le presentó también a Pilato, y Él quería que se dieran cuenta que tenían que conocerlo a Él. Si verdaderamente llegaban a conocer a Jesús, iban a encontrar la libertad que solo Él ofrece. Entonces lo que el Señor quería darles, que entendieran en primer lugar la fuente de esa libertad, de dónde venía Él a darles libertad, de dónde Él procedía. Pablo le dice a los colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que Él venía desde antes, y quería Él que lo entendieran. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, los suyos no lo conocieron, y por eso les dice Él: ustedes realmente necesitan conocer la verdad. Cuando hayan conocido la verdad, entonces se van a dar cuenta lo que es ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo adoran en esta tarde? Gloria a Dios.
porque Él es el que ha venido a darnos la libertad a nosotros. Él venía desde antes Él ya existía. Por eso Él dice, antes que Abraham fuera, yo ya era. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Amén. Eso es lo que Él está queriendo dar a entender. Y van a conocer al Señor y van a conocer la verdad. O como quien dice, si conocieran esa verdad, entonces van a llegar a ser verdaderamente libres. No solo les da a conocer cuál es esa verdad, sino que también en el versículo 36 les da el alcance de esa libertad, y es cuando Él va un poquito más allá. Primero en el 32 les dice que van a conocer la verdad y esa verdad los hará libre. Y ellos rápido ponen a decirse, bueno, somos linaje de Abraham. Así como cuando uno anda evangelizando y rápido se empieza a platicar con gente y dice, no, mi papá es predicador en tal iglesia, no, mi mamá va a la iglesia. Entonces, pero vámonos, como decimos nosotros, al grano. Pero ¿qué tú? Amén. Nada tiene que ver con que su tío, dijo hermano Ezequiel un día, que el Señor no tiene sobrinos, que Dios no tiene sobrinos ni primos ni nada, solo hijos. Amén. Entonces debe de ser hijo de Dios, y es lo que Él está queriéndoles pasar, esa información a ellos ese día, para que puedan entender. Él comienza a explicar, y luego vemos que el alcance de esa libertad va mucho más allá. En el versículo 36 le dice el Señor que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí primero vemos que la verdad los hará libres. Luego dice que seremos verdaderamente libres. Y aquí son dos palabras parecidas pero diferentes. La palabra libre viene a ser como quien dice, si conocen al Señor, van a ser puestos en libertad. Pero cuando le dan más allá y Él dice a ellos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, entonces Él les está queriendo decir que van a ser, como quien dice, nacidos libres. No sé si está un poquito difícil para querérselo explicar la original, pero les voy a poner un ejemplo mejor. Cuando muchos de nosotros inmigramos de otro país y no teníamos la libertad que tenemos acá, pero al llegar acá sentimos nosotros que venimos a ser libres, como que en un tiempo éramos esclavos y ahora somos libres. Ahora, como decir, estos que nacieron acá, ellos nacieron en libertad. Amén. No fueron un día, no vivieron en esa opresión antes, sino que de una vez nacieron en libertad. Y eso es lo que el Señor les dice cuando les dice serán verdaderamente libres. Van a tener una condición como que si nunca fueron esclavos. Amén. Sino que han nacido de nuevo. No sé, me explico. Amén, se entiende, ¿verdad? Cuando dice verdaderamente libres, es que van a llegar a ser una persona como que si nunca fue esclavo antes, sino que van a ser verdaderamente libres. Es lo que Pablo da a entender cuando dice que van a nacer de nuevo. Seremos una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es el alcance que el Señor Jesucristo les está dando a ellos, el alcance de esa libertad. Imagínense por un momento de dónde o hasta dónde alcanza la libertad que hemos encontrado en Cristo Jesús. Hemos sido libertados de la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios estaba sobre todo este mundo. Por eso el Señor, cuando estaba en Getsemaní orando, Él decía: Señor, que pase de mí esta copa, la copa de ira que estaba
para ser derramada, vaciada sobre la humanidad, el Señor Jesucristo la tomó aquel día. Hemos sido libertados de esa ira, hemos sido libres de la condenación. Amén. Ya nosotros nacimos ya con esa sentencia marcada, que estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Ya venía, y por eso, como quien dice, ya había un documento que nos condenaba a nosotros y éramos candidatos para el infierno. Pero vino el Señor Jesucristo. La Biblia dice también en Colosenses que Él tomó el acta que nos condenaba y la agarró y públicamente la llevó a la cruz del Calvario. Amén, anulando los decretos y todo lo que a nosotros nos condenaba. Y por eso ahora tenemos libertad en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Dice Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Esas palabras son poderosas, que hemos sido ya ahora justificados, declarados justos delante de Dios, y no hay ninguna condenación. Hemos sido libres de la muerte, libres del infierno, libres del pecado, libres del poder de Satanás, y eso es lo que nosotros disfrutamos hoy en día, y por eso decimos que es una libertad mayor. No solo que es un alcance hasta la eternidad, sino también que esta libertad que nosotros tenemos, alguien mencionó al inicio que es de gratis, pero no es barata. Esta libertad de nosotros es una libertad súper cara, que costó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Gloria a Dios. Aquí es donde entramos nosotros a ver realmente lo que disfrutamos en Cristo, y que lo que disfrutamos nosotros aquí en este país. Amén. Hay que darle honra al que se la merece. Hay gente que ha pagado un precio grandísimo para que nosotros tengamos esa libertad. Hoy escuchamos en la mañana el testimonio de un excombatiente en Afganistán. Increíble, o sea, hasta una película hicieron de esos 15 soldados, que realmente, o sea, solo la gracia de Dios puede salvar a una persona en una condición de esas. Y sabe que muchos de esos, aquí estaba una muchacha también, la vez pasada les hablé acerca de esto, que tenía 15 meses cuando su papá se enlistó otra vez. Ya había hecho sus 4 años de servicio y se enlistó otra vez después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y dijo: no es justo que vengan a hacer esto a nuestra propia tierra. Y se presentó otra vez y se volvió a poner el uniforme y salió para Irak. Y él fue a morir a Irak por la libertad en este país. La historia es grandísima, pero fue la primera persona que murió en esa guerra de Irak, y fue de aquí de North Carolina, justamente como quien dice de acá, básicamente de aquí de Indian Land, que fue a entregar su vida ya para que nosotros tengamos libertad. Cuando estábamos allá en Sur Corea, nos contó la historia que la contó también el evangelista Billy Graham, que estando en ese lugar habían 5 soldados cerca de la frontera y de aquí de Estados Unidos. Sabe que la guerra del 1935 en Sur Corea, bueno, es cómo Estados Unidos fue a libertar a Sur Corea, pero habían 5 soldados ahí en la frontera. Y hermano Ezequiel, que ha prestado servicio militar, sabe cuando están atrincherados, y estaban ellos ahí, cuando de repente les cae una granada ahí adentro, que se las tiraron, como dice, a mano. Llegaron pero cerquita, y tiene ¿cuántos segundos para correrse? Nada. No, sí, que como dicen, un split second, es una
mínima cantidad de tiempo. Y uno de esos soldados, cuando vio que cayó, se tiró encima de aquella granada. Como quien dice, que me haga pedazos a mí aquí y que salve a los demás. Y fue exactamente lo que sucedió. Hizo pedacitos su cuerpo y los otros salieron gravemente heridos, pero todos ellos vivieron. Y trajeron ese muchacho para Estados Unidos y Billy Graham predicó el funeral de ese muchacho, justamente en lo que leí el pastor David al principio. Nadie tiene mayor amor que que alguien ponga su vida por sus amigos. Amén. Y si lo llevamos nosotros al ámbito espiritual, nadie tiene mayor amor que que lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario un día, poniendo su cuerpo por nosotros. La libertad de nosotros tiene un gran precio realmente, hermanos. A mí me impactaba escuchar realmente historia tras historia. Y yo quisiera que todos los que estamos acá y también los jóvenes que están acá, muchachos jóvenes, piensen un momentito. Creo que todos estos muchachos, todos son nacidos aquí, aquel no nació acá. Tienen una gran libertad, un gran privilegio aquí en este país, como nunca antes. Hermano Antonio contaba anoche que él salía a vender pan y llegaba con hambre a la casa porque no podía comerse el pan que andaba de venta, ni mucho menos el dinero. Tenía que llevar cuentas claras de regreso a la casa. Amén. Yo iba a sexto, séptimo grado, caminaba más o menos 1 hora caminando para llegar a la escuela, y con miedo en la mañana, porque mayormente los lunes, por lo general el día lunes, siempre había un muerto en esa calle por donde yo caminaba a esa temprana edad, y a uno va con el suspenso. Y no deseamos que nadie pase eso que nosotros pasamos, pero que sí traigan eso a la mente. El gran beneficio que tenemos aquí en este país. Estamos bendecidos. Ahora en Cristo Jesús, nosotros también estamos bendecidos, porque Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos en el Señor. Él tomó la maldición del pecado para que nosotros ahora seamos bendecidos, libres en Él. Gloria a Dios. La Biblia dice en el profeta Isaías capítulo 53 que Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y sobre todo esto, dice la Biblia, el Señor quiso quebrantarlo, como quien dice, en inglés dice que he pleased the Lord, como quien dice que a Dios le dio satisfacción ver aquel sufrimiento, en otras palabras, porque se daba cuenta que no había otro plan, era el único plan. De lo contrario, usted y yo íbamos a ir al infierno todos estábamos como ovejas descarriadas. Pero vino Dios y dio lo único que tenía, su único hijo, lo más preciado. Y el hijo dijo: heme aquí, dejó su trono de gloria y voluntariamente. Por eso les digo a los discípulos: ustedes no se preocupen. Yo recibí una orden de mi Padre y a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo voluntariamente la voy a poner. Amén. Porque tengo unas credenciales. Gloria a Dios, esto es poderoso. Que nadie me quita la vida, sino que yo la voy a poner, porque también tengo el poder para volverla a tomar al tercer día. Él andaba caminando nuevamente y nos da la libertad a nosotros, que así como Él resucitó un día, nosotros también
vamos a resucitar. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Nos da gusto saber a nosotros que antes éramos esclavos, pero que ahora somos libres en el Señor. Tenemos una libertad grande en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan por ello? Qué bueno es Dios. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Quiero que le demos gracias a Dios en este día por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo sé que a veces las cargas las cargas de la vida nos pueden a nosotros tener, como decimos, agobiados. Pero acordémonos nosotros siempre que el Señor Jesucristo pagó ese precio y que Él nos da libertad y que nos da la fuerza. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién yo temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Amén. Decía hermano Elizalde que a veces nosotros pasamos con problemas emocionales, decía él, porque a veces dejamos de leer la Biblia. Si nos damos cuenta las promesas que tenemos en este libro: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, gloria a Dios. Pon sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Dios no dejará para siempre caído al justo. Este libro está lleno de promesa. Él dijo: si llegan a conocer esta verdad los va a hacer caminar en verdadera libertad, y se van a dar cuenta, amén, que antes en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque tenemos grandes promesas, y eso nos ha hecho libres a nosotros. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. A veces se nos va por alto darle gracias a Dios porque nos ha hecho libres. Amén. Gloria a Dios. Estamos a medio de estar predicando acerca del poder de la oración, y vamos a continuar la próxima semana. Amén. Pero a veces traemos una lista de cosas de pedirle al Señor o de decirle. Pero ¿cuándo fue la última vez que solo le dijimos gracias, Señor? Amén. Decirle muchas gracias. Amén. Porque aunque no lo entiendo, si se dieran cuenta la cantidad de veces que yo me he sentido en esa forma, no entiendo lo que Dios está queriendo hacer, pero sé que Él está trabajando algo. Amén. Tengo un pastor amigo aquí en Concord que él decía: "It ain't looking good, but I'm trusting God." No se ve bien la situación, pero sigo confiando en el Señor. Amén. A veces las cosas no se entienden, pero tenemos una gran libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Hay alguien que quisiera venir al altar y simplemente decirle gracias, Señor, por la libertad que me diste allá en la cruz? Amén. Si no hubiera sido por ese sacrificio, usted y yo estábamos condenados a ir al infierno. Pero vino el Señor y se puso en mi lugar. Amén. Gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor poder llegar hasta ustedes. Si Dios ha hablado a través de esta predicación, nos gustaría mantenernos en contacto con usted. Si en algo le podemos servir o si necesita oración, por favor comuníquese con nosotros o visítenos a nuestra iglesia. Estamos localizados en la ciudad de Indian y Lancaster, en Carolina del Sur. Para mayor información acerca de los horarios de servicio, eventos especiales, materiales de estudio, por favor visite nuestro sitio web y será un honor servirle en todo lo que esté a nuestra disposición. Dios les bendiga. Aquí